come around, make a wall of thunder. Be a spark in the dark, a tidal wave of dancing light. La ansiedad en la actividad deportiva es un factor importante por el impacto que tienen los estados emocionales negativos sobre los rendimientos en competencia y entrenamientos. A esto se suma el hecho de que el deportista posee un antecedente considerable de carga física y neuropsíquica en las sesiones de entrenamiento y competición, estando constantemente sometido a la actuación de las más variadas influencias interpersonales y ambientales. La ansiedad es un fenómeno que tiene que ver con la percepción de la situación deportiva que hace el deportista. Va a depender mucho del deporte, del momento de la competencia o del momento de la ejecución deportiva, y depende también de un perfil de personalidad que tiene este deportista. Las manifestaciones de la ansiedad, entonces configuradas desde ese lugar, van a ir variando de acuerdo a estas dos situaciones, ¿no? Estos dos parámetros que van a decir, que van a determinar cómo se manifiesta la ansiedad, cuáles son los indicadores clínicos y cómo viene la demanda hacia el consultorio, que es, digamos, el motivo de consulta que hace que nosotros pensemos en la ansiedad como una problemática que el deportista percibe a la hora de desarrollarse efectivamente su práctica deportiva. Básicamente sería la percepción de un estímulo, de una amenaza en esta práctica deportiva que hace desencadenar toda una serie de reacciones emocionales, fisiológicas, psicológicas, cognitivas que van en detrimento del rendimiento deportivo. La ansiedad es provocada básicamente por esta percepción del mundo que muchas veces es distorsionada. Podemos considerar que el deporte es una serie de problemas que hay que ir resolviendo progresivamente. Cuando estos problemas o esta situación es percibida por el deportista como una amenaza que excede estos medios que él posee o que él cree poseer, se genera esta reacción de ansiedad, esta reacción que se va a manifestar de distintos modos. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del enfoque que nosotros trabajamos, el tema de la ansiedad tiene que ver con esta percepción. Entonces habría que analizar qué significa la situación de competencia para este deportista, en qué momentos de la competencia aparece esta sensación. Ya te digo, muchas veces es antes de la competencia, durante la competencia, y de acuerdo a eso y de acuerdo al perfil del deportista se van a implementar una serie de estrategias para tratar de controlar esto, de que no sea un factor que impacte en el rendimiento del deportista. Las situaciones de competición deportiva, donde el resultado obtenido y las consecuencias que se derivan del mismo pueden determinar el presente y el futuro como profesional del deporte, generan en el organismo estados de ansiedad que es preciso controlar. Desde el lado precompetitivo empiezan a aparecer por lo general una serie de expectativas catastróficas, ¿no? Una serie de expectativas que van en contra del rendimiento deportivo. Por ejemplo, se pueden pensar en situaciones como me va a ir mal, en la competencia anterior me fue mal, entonces en esta tengo que demostrar. En este momento del partido siento la presión de tener que ir a definirlo. Por ejemplo, en el caso del tenis o en el caso del pádel, ¿no? Que hay puntos que son muy críticos. Entonces puede aparecer ahí esta anticipación de esta situación deportiva que va a generar un monto de ansiedad antes de competir. O si no, en la misma competencia, ¿no? Ante el afrontamiento de estas situaciones conflictivas o el momento en el que haya que tomar decisiones que son importantes para el desarrollo del juego, puede aparecer ahí la ansiedad. Y la ansiedad aparece en los pensamientos, empiezan a sucederse esta serie de pensamientos negativos o de pensamientos que van en contra del propio rendimiento, desde lo fisiológico, síntomas como sudoración de manos, transpiración fría, dolor de estómago, dolor de cabeza. Hay una sensación muy particular que es la distorsión de la percepción del tiempo. Entonces por ahí el deportista dice me nublé y se me fue el partido de las manos. Perdí el saque, por ejemplo, y se me fue todo el set en un abrir y cerrar de ojos. Hay como una distorsión temporal cuando el deportista cuenta lo que le pasó, que también está vinculada a este fenómeno de ansiedad. Entonces,
Básicamente la idea es trabajar esto, analizar este registro que el deportista trae, porque es un registro de su experiencia subjetiva, y a partir de eso generar estrategias que traten de controlar esto, traten de hacerlo consciente primero, y después de que el deportista tenga herramientas al alcance de la mano para ir trabajándolas. Lo haremos primero en consultorio, en situación de campo, en situación de entrenamiento, y el ideal sería que el deportista ya las pueda ir desarrollando en el momento en que él perciba que le dan falta, ¿no? La mayoría de deportistas y técnicos, cuando se tienen que enfrentar a una competición, sienten en mayor o menor grado un estado de nerviosismo que puede aparecer incluso días antes de la propia competición y que influye en el rendimiento deportivo. Es muy particular de la personalidad del deportista y del deporte, pero en líneas generales se puede decir que hay que estar muy atento a qué significa para ese deportista o para ese aficionado esa competencia. Es muy común, por ejemplo, que cuando se atribuye demasiado peso a correr una maratón, a jugar un partido, a jugar un campeonato en la disciplina que sea, ese evento se vuelve cada vez más grande y termina generándose un efecto de bola de nieve, digamos que le ponemos tanto a esa competencia o a ese partido que se nos termina volviendo en contra, nos termina jugando en contra, porque no se le permitiría al deportista la posibilidad de equivocarse, de que algo salga mal. Entonces toda esa representación que hay en la previa muchas veces puede volverse en contra, por ejemplo, si arranca la competencia y arranca con un error o arranca no de la mejor manera. Entonces se empiezan a disparar toda esta serie de pensamientos y, bueno, generalmente ya ahí es complicado volver atrás si el deportista no cuenta con los recursos para afrontarlo. Ese combate, bueno, primeramente que el deportista se reconozca, ¿no? Que el deportista sepa cuál es la manifestación en él de que se viene una situación que no lo va a poder controlar. O sea, ¿cuándo sobreviene la ansiedad, ¿no? ¿Cuándo se pone nervioso? ¿Cómo se da cuenta de que se pone nervioso, de que hay algo que anda mal? Luego de ese autoconocimiento, de ese autorregistro que se obtiene trabajando, evaluando en el trabajo con el psicólogo, vendría la implementación de ciertas herramientas, ¿no? Hay muchas herramientas que podemos aplicar desde el punto de vista cognitivo-conductual. Algunas tienen que ver con la detección de pensamientos negativos, la detención de estos pensamientos, la sustitución por otros pensamientos que hagan ver otro punto de vista que el deportista no está viendo en ese momento. La respiración, la relajación, que son técnicas también como para bajar un poco la ansiedad, sobre todo en la parte precompetitiva. En el eje precompetitivo, ahí son técnicas que son muy aplicables porque tratan de reducir el grado de activación. El público es un elemento del contexto, es un elemento que puede generar presión externa. Y acá también depende mucho del perfil de personalidad del deportista. Hay deportistas que lo toman como una motivación, como un plus, al hecho de jugar ante mucha gente, o inclusive jugar en condición de visitante, con mucha gente en contra. Y otros deportistas lo toman como un elemento de mucha presión que terminan internalizando. Y cuando internalizas esa presión terminas generando distorsiones en tu rendimiento habitual. Entonces se debe trabajar, se debe tratar de descubrir, digamos, qué genera este factor externo en cada uno de los deportistas con los que trabajamos, y a partir de eso generar intervenciones que traten de neutralizar este efecto de presión, que traten de amortiguarlo, de que el deportista los pueda afrontar, de que no sea un impacto en su rendimiento, que sea un elemento más dentro del escenario deportivo, dentro de este contexto en el que va a tener que resolver toda una serie de problemas para cumplir con su objetivo. Muchos deportistas de nivel amateur, como atletas, futbolistas y ciclistas, entre otros, no están habituados a la competición. Por esta razón, puede superarlos mentalmente cualquier situación deportiva desafiante, creándose un estado de ansiedad que no permite que su rendimiento sea el adecuado. Básicamente que se vinculen, sobre todo en el lugar del aficionado, ¿no? Que no tiene una presión extra, que no vive de esto, que no está expuesto a un ranking y tiene la obligación de bajar tiempos.
que básicamente trata de conectarse con el elemento que le hace disfrutar del deporte. Básicamente es eso. Está bueno que uno vea el avance como aficionado en la práctica deportiva que realiza, pero desde el punto de vista de la salud, ¿no? No nos vamos a convertir en jugadores profesionales por hacer un determinado tiempo de entrenamiento, 3 meses, 6 meses, sino que vamos a ser siempre aficionados, llegado un momento en el que uno se plantea hacer un deporte por gusto personal. Entonces básicamente conectarse con eso y tratar de disfrutar la situación deportiva de por sí y sacarse un poco la presión del contexto, que en realidad es una presión autoasumida, ¿no? O sea, los objetivos sirven para seguir avanzando, no hay que tratar de obsesionarse con cumplir esos objetivos en el nivel aficionado. El mayor aliado y el principal enemigo con el que se encuentra un deportista en su progresión es su mente. Lo que piensa con respecto al nivel que puede alcanzar es determinante a la hora de obtener resultados. Por esta razón, tener control sobre todos esos factores psicológicos es por demás esencial para el logro de resultados deportivos positivos. Hasta aquí llegamos con Salud más Deportes, el programa que promueve la práctica deportiva saludable. Someone I'm loving, oh.